Bueno, volvemos a retomar. Espero que quienes estén viendo la clase grabada no hayan hecho trampa y no hayan hecho el ejercicio. Yo les recomiendo que lo hagan siempre porque eso se va a ver reflejado en su trabajo final. Uno va agarrando ciertas mañas para saber quién lo hizo y quién no. Así que siempre les aconsejo háganlo, hagan este ejercicio. Bueno, de los que están en vivo y a todo color, ¿alguien quiere compartir sus conclusiones? Por favor, dígame cuál texto eligió y sus 3 respuestas. Trate nomás de no predicarme, por favor. Adelante, Johnny. Yo elegí Lucas 10, 25 al 37, la pesca milagrosa. Lucas 5, del 1 al 11. Por ahí los conceptos del texto que puedo encontrar ahí son la frustración humana, porque los pescadores al final del día estuvieron lavando las redes y podemos ver en el texto que volvieron con las manos vacías. Por ahí estuvieron todo el día afuera. Después, la confianza en el maestro, porque a pesar de que estaban cansados y ya fue el final del día, volvieron a las aguas que tanto los fatigaron. Después podemos encontrar también en el texto al Dios proveedor. Por ahí alguna de las cosas que recibía el pueblo de Israel antes, alguna de las promesas era ese Dios proveedor, o lo que también se denomina uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, o sea, Dios que provee. Eso podemos verlo reflejado después en los milagros, en el milagro de la gran pesca. Después el mensaje que por ahí encuentro como predicador es la misericordia que Dios tiene para con nosotros, porque a pesar de que no somos merecedores de nada, nos escoge. Y así como por ahí le pasó a Simón, como él se dio inmerecedor de ser escogido por el maestro, igualmente fue invitado a pescar a personas. Después, ¿qué aplicación práctica tiene el texto para el auditorio hoy? Algunas de las cosas que puedo ver son confiar en el maestro a pesar de la fatiga que nos causan las aguas. Así como por ahí estos pescadores volvieron muy fatigados de estar todo el día tratando con eso, se animaron a confiar en el maestro, igualmente volvieron a intentarlo y no volvieron con las manos vacías. Reconocieron que Dios estaba obrando con ellos. Después, que Dios es nuestro proveedor y nada nos ha de faltar. Nada más. Muy bien, Johnny, muy excelente trabajo. Hago notar algo que puede ayudar a todos en la clase. Si se dieron cuenta, y Johnny me parece que inconscientemente no se dio cuenta e inconscientemente lo hizo, en la segunda pregunta, la pregunta era, o lo que habría que, la consigna era, ¿qué te toca a ti como predicador? Y la respuesta de Johnny es la respuesta típica que todos tenemos, todos. Él habló de nosotros, habló en plural. Johnny nunca dijo, a mí me tocó esto, yo me siento así, yo en primera persona. Esto es muy común, hermanos, en esta segunda pregunta, porque uno de los grandes desafíos que tenemos los predicadores es dejar de pensar en los demás y tratar de ver qué es lo que nos dice a nosotros, ¿no? A mí mismo, diríamos. Entonces, es muy importante que ustedes identifiquen en su propia experiencia, ¿no? Es decir, Johnny habló de que Dios es el que provee. ¿Qué experiencias Johnny ha tenido para entender que Dios es su proveedor? ¿Ha tenido alguna vivencia, alguna experiencia? ¿Se ha sentido defraudado por parte de Dios? ¿De qué manera Johnny puede sentirse? Yo ese pasaje puedo decir, a mí me toca porque yo he vivido muchas frustraciones en mi vida, como la tuvieron los pescadores que después de haber pescado toda la noche, nada habían pescado, estaban lavando sus redes. Fíjense cómo esa identificación personal nos catapulta a la tercera pregunta, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál sería la aplicación que hoy puede ser para nuestro auditorio hoy?
Y entonces podríamos, contestando correctamente la segunda pregunta, llegar a la conclusión de decir, es muy probable que mucha gente, voy a tomar mi ejemplo, se sienta frustrada. Se sienta frustrada porque no llega a sus propias metas, se sienta frustrada porque ha intentado muchas cosas, ha intentado siempre con la misma chica y siempre le batea y se siente frustrado, ¿no? Y Dios te dice, vuelve a creer en el amor. No, pero vos a mí me decís que yo tenga que creer. Pues si mira, nadie me hace caso. No, tenés que volver, ¿no? Hay muchos que nos sentimos frustrados y fracasados en nuestras relaciones matrimoniales. Y Dios te dice, vuelve a intentarlo. Pero ¿y cómo voy a intentarlo? Yo lo he intentado muchas veces, muchas veces. Tenemos 10, 15 años, 20 años de casado y es lo mismo. Entonces, ahí, hermano, se hace esta dinámica, digo yo, esto sobrenatural que tiene la palabra, ¿no? De tocarnos. Así es que gracias, Johnny, por identificar esos puntos que existen muy bien. Me parece que tu primera pregunta fue excelente. La segunda, trata ahora en el siguiente ejercicio de buscarte a ti mismo, decir yo, ¿qué he vivido de todo esto? Y lo tercero fue bueno porque llevaste o tratas de la aplicación, bueno, que la gente confíe en el Señor finalmente. El gran desafío es cómo, recuerden siempre. No es el qué, porque el qué ya lo sabemos todos. Yo ya sé que tengo que confiar en el Señor. El gran desafío del predicador en la aplicación es cómo tengo que hacerlo. ¿Cómo tengo que hacerlo? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Daniel? Pasa a todos. Paz. Yo tomé Marcos, bueno, Marcos el de la hija de Jairo y la mujer de flujo, ¿sí? Pues ideas se pueden sacar muchas, ¿no? Pero pues la que yo tomé así es lo que el hombre no puede, solo Jesús puede, ¿sí? Porque este pasaje, porque pues ahí toca dos cosas pues que para el hombre son imposibles. Uno es la sanidad de alguna enfermedad, que hablaba pues, de una mujer que llevaba intentando ser sana en todas las formas, ¿no? Pero pues no había encontrado la posibilidad. Y pues la muerte, eso es una cosa que humanamente no se puede solucionar, ¿sí? En la parte donde decía, ¿qué me toca como predicador? Pues aquí toca algo muy importante y es que las dos situaciones causan miedo, ¿sí? En mi caso, yo me ponía en la situación de Jairo porque mi hija tuvo un accidente de niña y prácticamente ¿De niña? de muy, muy, muy menor edad, digo, me refiero, tenía 2 añitos, tuvo un accidente y al punto de que el gobierno no la quería quitar. Cuando nosotros buscamos ayuda, resultaba que no, que los hijos le pertenecen al gobierno y dice uno, bueno, ¿y qué más queda así? Entonces, en las dos situaciones, solo Jesús puede, ¿sí? ¿Y qué aplicación práctica yo daría al auditorio? Pues lo que muestra es que estas dos personas, yo creo que Jairo hubiera podido acudir a médicos y hacer todo lo posible, pero había escuchado a Jesús y fue directo a él. Sabía que no había otra opción sino Jesús, ¿sí? Y en el caso de la mujer, decía que había intentado y gastado dinero y pues nada funcionó. Y lo mismo, había escuchado a Jesús y ni siquiera dijo, es que voy a ir a hablar con él, sino era tanta su confianza en que decía, si tan solo tocara su manto, sería sana. Esa sería como para mí la aplicación. Ok, gracias, Daniel. Aprovecho también por el comentario de Daniel, me parece que puede ser interesante para la clase. Daniel dijo algo muy interesante al principio de su participación. Él dijo, yo elegí esta porción tal, y pueden sacarse muchas ideas.
Esto es muy interesante, hermanos, porque el predicador tiene frente suyo, ¿no?, un cúmulo de ideas que en el sermón somos muy tentados a predicar todas las ideas que nosotros encontramos del texto. Somos muy tentados. Entonces, lo que hace el sermón expositivo es ajustarnos a una idea. Debemos ajustarnos a una idea. Y si otra idea nos surge, reservémosla para otro sermón para explicarla con mayor claridad, con mayor profundidad, etcétera, etcétera, ¿no? La porción que eligió Daniel es una porción que tiene, como él dice, 1000 ideas, que yo he predicado sobre ese sermón y le he dado vueltas para todos lados y en muchas situaciones diferentes unas de otras, ¿no es cierto? Entonces, pero uno tiene que concentrarse. La idea que vos querés predicar en ese día, no te muevas de eso, ¿ok? Entonces, muy valioso eso, hermanos. Por favor, dicen en mi tierra, no se engolosinen cuando ustedes ven muchas ideas y quieren predicar sobre todas ellas. Tiempo al tiempo. Es mejor explicarle, media hora para explicar, lindo sermón, otro sermón, media hora, explicamos la otra idea. Entonces la gente puede aprovechar mucho más la riqueza espiritual. En el segundo caso, a él pudo identificarse por alguna vivencia, ¿no? Entonces, Daniel puede saber un poquitito el nudo que tenía Jairo en la garganta cuando va a ver al Señor, ¿no es cierto? Sabe muy bien lo que eso significa. Ahora, en el tema de la aplicación, nos sigue faltando porque ¿qué aspectos de la vida hoy pueden ser empáticos con eso? Algún suceso de la vida que nos haga pensar no solo en la enfermedad, sino de aquellas cosas que uno pensaría en el caso de la historia de esta mujer, ¿no? Yo rescato algo fundamental, que sería una aplicación. Fíjense, quienes leyeron esta historia se dieron cuenta que Jesús hace una pregunta tonta. Por favor, no me tomen a blasfemia lo que dije. No me tomen a blasfemia. Pero es una pregunta tonta que si yo hubiera visto al Señor, si yo fuera el discípulo y el Señor me preguntara, lo vería así como diciendo, ¿en serio me estás preguntando esto? ¿Ah? Porque el Señor preguntó quién me ha tocado. Y entonces los discípulos le responden lógicamente, ¿por qué me preguntas? Un montón de gente, de todo que estamos en un gentío de gente, ¿no es cierto? Y vos salís con esta pregunta, no tenés otra cosa que decir. Y Jesús sabe por qué pregunta, ¿no? Y lo digo porque eso es una parte de mi apreciación personal, ¿no es cierto? Yo creo que una de las ideas que encontramos en esta historia es que no todos los que tocan a Jesús son capaces de hacer que de él salga poder. Todos tocaron a Jesús, incluida la mujer de 2 años de flujo, pero solo ella fue capaz de hacer que de Jesús saliera poder. Y a veces en la aplicación me doy cuenta que muchos podríamos estar en el culto, cantando, adorando, gloria a Dios, etcétera, etcétera. Aquí, ¿viste? Tocando al Señor, como lo hacía esa gente, tocando casi la gloria de Dios, pero no haciendo que salga poder del Señor. Por eso la pregunta de él es, ¿quién me está tocando? ¿Quién me tocó? Porque he sentido que de mí ha salido poder. Y entonces una de las aplicaciones que yo llevaría a la iglesia es decir, hermanos, somos adoradores, pero ¿estamos haciendo que de Jesús salga poder? ¿O solamente somos la muchedumbre que lo aprieta, que le pide cosas, que se siente bien cuando uno le adora al Señor? Pero no estamos haciendo que de Jesús salga cosas poderosas que nos hagan transformar nuestra vida y ser de bendición a los demás. Y sobre eso iría mi sermón. Fíjense entonces, hermanos, como una aplicación mía, porque yo a veces, hermano, me he sentido así. Soy el pastor que voy, predico, pero estoy allí, no siento la gloria de Dios, no siento que realmente estoy ante la presencia del 3 veces santo.
Y yo lo he vivido, hermano. Yo lo he vivido como pastor, como predicador, como miembro de iglesia. Entonces, esta lectura me hace todos los días ruido decir, estoy haciendo que cuando yo me acerque a tocar el borde del manto de Jesús, salga poder de él para que a través de mí bendiga a otros. Interesante. Vean cómo entonces las relaciones que existen, hermanos, entre la idea principal, lo que yo pienso de mí mismo y cómo lo puedo transmitir a la iglesia, llevan una unidad tal que sabe rica la milanesa con puré de pavas. Gracias, Daniel. Gracias. Bien. ¿Alguien, hermanos, que trabajó sobre la parábola del buen samaritano? ¿Francisco? Pastor, yo leí las tres y bueno, de las tres saqué una aplicación similar. A ver, vamos a mirar. En las dos primeras podemos tener el concepto, como principal concepto, la fe, porque en la pesca milagrosa Pablo dice, por tu palabra, Pedro dice, por tu palabra voy a arrojar. Y el reconocimiento de Pedro también podemos tener. En la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre, sabemos que Jairo era principal de la sinagoga, alguien que tenía un gran cargo dentro de la sinagoga. Al acercarse a Jesús, él estaba poniendo en riesgo su ministerio y su reputación, pero igualmente se acercó con fe a Cristo. Ese es un concepto que podemos tener a nosotros, que muchas veces nuestro ego puede estar en contra. Es un mensaje al predicador, puedo tenerlo. Y sobre la mujer del flujo de sangre, como usted decía, al auditorio hay que decirle que para acercarnos a Cristo, ella se acercó con fe y con una predisposición en su corazón. Al acercarnos a Cristo y cuando vamos a un culto a participar, tenemos que ir con algo en nuestro corazón predispuesto a llevar a cabo una petición y acercarnos a nuestros milagros, ir con fe, tocar el borde del manto de Cristo y recibir la sanidad, recibir la victoria para nuestras vidas. Ese concepto daría yo al auditorio. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias. Este comentario, Francisco, también creo que puede ser muy valioso para la clase. Miren, es interesante el análisis que hace Francisco de estos dos relatos, ¿no? Pero que refleja uno de los grandes peligros que tenemos los predicadores. Y el grave peligro es que cuando nosotros identificamos dos historias que tienen una idea en común, diríamos, una idea en común, empezamos predicando sobre la pesca milagrosa y terminamos predicando sobre la hija de Jairo y sobre la mujer de 12 años de flujo. Este es un fenómeno muy común que existe entre los predicadores, porque somos tentados a relacionar las historias. Entonces llega un momento en donde el predicador puede decir, pero también fíjense, en la historia que tenemos de la hija de Jairo pasaba lo mismo. Y entonces empezamos a predicar sobre la hija de Jairo, ¿no es cierto? Y terminamos con la mujer de 2 años de flujo. Y entonces en un sermón armamos 3 historias que, vuelvo a repetir, no sería provechoso para el oyente porque no tendríamos el tiempo suficiente para explicar las 3 historias. Entonces, uno tiene que sujetarse, hermanos y hermanas, a definir, a delimitar cuál es la idea principal con la que nos vamos a desarrollar y no movernos de ahí. Eso es muy importante. Porque, insisto, es muy común que eso suceda y terminemos haciendo un sermón temático que hable sobre la fe. Ya no sería un sermón expositivo, sino sería un sermón temático donde estaríamos eligiendo a varios personajes que tienen una misma idea en común.
tengamos mucho cuidado con eso para que no convirtamos un sermón expositivo, termine en un sermón temático, que es muy probable que eso suceda en sus exámenes finales. Creo que no, espero que no, pero tenemos que sujetarnos. Si es solamente la pesca milagrosa, concentrémonos en ello. Si es el buen samaritano, concentrémonos en ello. ¿Alguien trabajó el buen samaritano solamente para saber? ¿Alguien fue buen samaritano o samaritana? ¿Nadie? Qué pichado, pobrecito aquel samaritano. No, más bien pobrecito al que golpearon. Marianela, adelante, cualquiera. Si alguien quiere participar, que tenga y que quiera abonar, no importa la historia. Bueno, yo también elegí el texto de Marcos 5:21. Creo que un poco porque uno se identifica como mujer con esta historia, ¿no? Porque es la historia de una niña, de una mujer y de esta mujer que sufría esa enfermedad. Creo que el concepto general, la idea general del texto, yo lo enfoqué así, es la necesidad que lleva, ¿no? Que nos lleva a acercarnos a Jesús, ¿no? Y la fe que hay que tener para acercarse a Jesús. El mensaje para mí como predicadora es que cuando yo me animé a acercarme a Jesús, realmente, o sea, como esta mujer de flujo de sangre, ¿no? De que no se den cuenta, porque soy una mujer, que no se den cuenta que me estoy acercando, ¿no? Pero también cuando yo decidí arrojarme a los pies de Jesús, el Señor obró en mí, ¿no? Reconocer y arrojarme a los pies de Jesús, que los dos lo hicieron, porque Jairo, cuando se acercó a Jesús, también se arrojó a sus pies, dice. Es un detalle que me llamó mucho la atención, que cuando nos acercamos a Jesús, debemos despojarnos de nuestro título, cargo, renombre, no sé, lo que sea, y arrojarnos a los pies de Jesús para que Él pueda obrar en nosotros, ¿no? Y bueno, esa mujer que gastó todo lo que tenía, el otro tenía dinero porque tenía un nombre, ¿no? Estaba identificado. Pero vieron que en Jesús estaba la solución, estaba la sanidad, y creo que lo importante es que como hoy tengamos esa misma fe nosotros para acercarnos a Jesús, despojándonos de todo título, de todo orgullo, y presentando nuestra necesidad y reconociéndolo como lo que Él es, que es nuestro Dios, es nuestro Padre, es nuestro sanador, o sea, todo lo que es Él para nosotros. Bueno, gracias. Muy interesante, Marianela, el aporte, y dos cositas que creo que también pueden servir para la clase. Primera, vos dijiste, me identifico mucho porque soy mujer y hay dos mujeres en el relato. Increíble, es cierto, o sea, eso ayuda mucho a identificarse, ¿no? Porque aunque pudiera sonar que la chica esta de 12 años es un personaje secundario, la verdad que sigue siendo el personaje principal o el motivo principal que hace que Jairo vaya y busque a Jesús, ¿no? Pero esta mujer es una mujer que no tiene nombre, a diferencia del hombre. El hombre sí tiene nombre, se llama Jairo. La mujer no sabemos ni idea. Jairo tiene familia, por al menos tiene a su esposa y tiene a su hija. La mujer, no sabemos si tiene parientes o no. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando uno identifica historias que tienen personajes, uno puede mostrar el punto de vista desde el personaje que uno pueda sentirse identificado. Esto no significa que yo no pueda predicar sobre la mujer siendo yo hombre. Yo un día hice un sermón sobre la mujer, sobre el punto de vista de la mujer. Para eso tuve que charlar un poco con mi esposa, conocer un poco su punto de vista, ¿no es cierto? Como mujer, etcétera. Y la verdad que fue valiosísimo el sermón de cómo esta mujer encara su situación personal a la luz de todo el contexto que tiene el relato, ¿no? Entonces, por ese lado, hermanos, creo que siempre cuando uno es sensible al punto de meterse, de ser empático en el texto sagrado, la verdad que uno empieza a vivirlo, empieza uno a sentirlo, empieza uno a respirarlo,
Uno se siente como ese hombre orgulloso que ama a lo suyo, ¿no es cierto? Y por amar a lo suyo es capaz de tirarse al suelo y hacer lo que sea prácticamente imposible por lograr aquello que queremos, ¿no? Ahora, aquello a lo que nos doblamos, ¿es Jesús o estamos doblándonos a otras cosas? Empiezo a hacer aplicación, ¿no? Empiezo a hacer aplicación. Empiezo a decir, bueno, la mujer tenía 12 años de flujo y gastó todo lo que tenía. Habemos mujeres, perdónenme que hable en primera persona, pero solamente para hacer la aplicación, habemos mujeres que tal vez tenemos una enfermedad del corazón, del alma, de hace 12 años y nos hemos gastado todo. Nos hemos gastado la energía, estamos de mal humor siempre, a todo vemos negativo, no nos gustan las cosas, nos peleamos con el esposo, estamos mal con los hijos. Y entonces empezamos a hacer aplicación. Entonces las mujeres dicen, sí, yo soy como esa mujer, ¿no? Yo soy esa mujer que no tengo nada ya. Me gasté todo. Estoy en bancarrota. Siento que la vida se me va y si no me acerco a Jesús, es mi última oportunidad. Entonces, fíjense, queridos hermanos, cómo dejar el mundo de la Biblia, que es muy lindo, Jesús, la mujer, Jairo y demás, dejar el mundo de la Biblia para traerlo al mundo de hoy, inspirado en esos personajes, es el gran desafío de la predicación. Es el gran desafío. ¿Sos el samaritano o sos el ladrón? ¿Sos el levita? ¿Sos el sacerdote? ¿Qué cosas te impiden acercarte a tu prójimo? Porque ni el sacerdote ni el levita se acercaron al moribundo, al que estaba golpeado. ¿Se dan cuenta, hermanos, que a veces nosotros mismos hay cosas que no nos dejan acercarnos a nuestros hermanos? Puede ser por la cuestión económica, ¿no? O sea, los ricos con los ricos, los pobres con los pobres. ¿Qué cosas a veces como iglesia no hemos fomentado una comunión que permita romper todas las barreras? No te juntes con aquel porque mira cómo está peinado. No te juntes con aquella porque mira cómo está vestida. ¿De qué manera nosotros mismos hemos puesto barreras que nos impiden acercarnos a nuestro hermano para tener comunión? El samaritano no le importó nada. Simplemente se acercó, vendó, curó, lo puso en la cabalgadura, caminó con él hasta el mesón, dejó en garantía su propio nombre. En fin, fíjense cómo dejamos de lado un poco el mundo de la Biblia y empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Entonces la iglesia le hace sentido decir, es cierto, yo soy como el sacerdote, no me junto con la gente, no me gusta la gente. Y entonces empieza la transformación. Jesús dijo, ¿quién crees que hizo lo correcto? ¿Quién fue el prójimo? Hagamos, hermanos, juntémonos con la gente. Vayamos, tomemos un mate, charlemos, saludemos después de que acabe el culto. A quienes no, vaya y salúdelo. Si alguien viene a la iglesia y viene con pelos parados, si viene una prostituta, si viene un drogadicto, no que venga drogado, sino que tenga una vida mal, ¿no es cierto? Vaya, salúdelo, acérquese, abrácelo, bendígalo. No sé si me estoy dando a entender, hermanos, cómo tiene que unirse y hacernos sentido. O sea, sabemos que el samaritano hizo lo correcto, pero ahora, ¿cómo nosotros hacemos lo correcto? ¿Ok? Muy bien. Francisco, habías levantado la mano, amigo, perdón. Sí, pastor. Le Adelante, quería amigo. preguntar, ya que está en el tema, justamente ayer estábamos hablando de la parábola del buen samaritano. Quería saber por qué el levita y el sacerdote no se acercaron. Desde mi punto de vista,
como ellos iban a ofrecer sacrificio al templo, no podían contaminarse. Eso es lo que yo planteaba, no podían tocar sangre. Gracias, Francisco, por la pregunta. Voy a tratar de contestar que no se forme sermón, porque si no voy a acabar dándoles el sermón a ustedes, hermanos. Pero, una de las grandes lecciones que encontramos en esta parábola del buen samaritano es la siguiente, hermanos. Fíjense. El samaritano y el judío no se llevaban por cuestiones, eso ya entra dentro del análisis. Nosotros tenemos que analizar por qué el samaritano y el judío no se llevaban, desde cuándo estaban peleados, se odiaban a muerte, el judío odiaba al samaritano, etcétera. Esto es muy importante para saber la profundidad de la parábola, ¿no? Y entonces Jesús arma esta parábola y Jesús de manera intencionada pone estos tres personajes: el levita, el sacerdote levita y el samaritano. Dos pertenecían al pueblo elegido, al pueblo de Israel. Los dos hermanos tenían que ver con las cuestiones del templo, las cuestiones del culto. Tanto el sacerdote como el levita, ¿no es cierto?, eran consagrados para el templo, para la liturgia del templo. Y ellos, hermanos, estaban sometidos a la ley ritual de la purificación, donde dice que nadie que toque a uno que está muerto puede hacerlo a menos que se convierta en inmundo. Esa era la ley ritual que existía antes. Entonces, el hecho de que el levita y el sacerdote se acercaran a ayudar al muerto o al que parecía muerto, los iba a convertir en inmundo. Caso contrario, el samaritano no tenía esa ley. El samaritano podía ir y tocar, y fue lo que hizo. Fue, tocó, vendó, hizo y demás. ¿Cuál es la gran lección que encontramos acá? A veces las cosas de Dios nos impiden hacer la obra de Dios. Repito otra vez. A veces las cosas de Dios nos impiden hacer la obra de Dios. ¿Por qué el samaritano pudo hacer lo que hizo? Porque no estaba en este ritual. Porque para el samaritano no le importaba el ritual, para el samaritano le importaba al que necesitaba en ese momento. Pero para los otros dos, lo más importante era el ritual, lo más importante era la ley, y no su hermano, y no su prójimo. En una aplicación nuestra, vemos cómo muchos de nosotros en nuestra religiosidad, en nuestro legalismo, ¿no?, queriendo ser puros y queriendo no hacer nada contrario a la voluntad de Dios, terminamos no dándonos cuenta que lo importante de Dios es cuidar a nuestro hermano, ver por él. Que ese era un gran problema que tenía Jesús en su tiempo. Había gente que si veía a alguien que estaba en necesidad en sábado, no podía. O sea, si alguien tenía que ir cargando tantos kilómetros, no, porque la ley dice que no tenemos que hacer esto. Jesús rompe los modelos, Jesús rompe los esquemas, y para él, el ser humano está por encima de la ley. Y a veces los cristianos somos tan religiosos, tan fanáticos de nuestras ideas, que terminamos lastimando a nuestros hermanos. Y eso no nos hace cuidar de nuestro prójimo. Yo recuerdo una ocasión cuando una persona, una mujer llegó a la iglesia, una iglesia que yo pastoreaba muy conservadora. Era nueva la persona, ¿no es cierto? Y llevó pantalón. Un gran escándalo en la iglesia. Muchas hermanas querían y me decían: pastor, háblele a tal persona, dígale que salga porque no puede entrar a la iglesia con pantalón. Porque fueron educadas, no sé quién les enseñó, que a la iglesia no se entra con pantalón, al menos las mujeres. Cómo nuestras religiosidades, ¿no es cierto?, terminan lastimando
a las personas. Y yo les decía, ¿por qué ustedes se fijan en el pantalón? ¿Por qué no fijarnos en la persona? ¿Por qué Dios la trajo aquí? Entonces, bueno, hablaría un montón, terminaría predicando sobre... Pero bueno, Francisco me metió en el rollo, así que bueno. Sí, Francisco, tiene razón. Ellos no lo hicieron porque estaban viniendo, porque bajaban, ¿no es cierto? Y ellos no querían contaminarse. Pero hoy la gran lección es qué cosas de las que crees que estás haciendo bien para Dios terminan alejándote de lo más importante, que es amar a tu prójimo, que es cuidar de tu prójimo, que es bendecir a tu hermano. No importa la condición en la que esté, no importa quién sea, tienes que amarlo, más allá de tus propios prejuicios religiosos. Bueno, aplicación. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos, quiere comentar algo antes de seguir? ¿Les parece interesante esta dinámica, hermanos, de sentarnos, ver un pasaje y decir, a ver, para un poquitito? ¿Qué me dice? ¿Qué idea tuvo el autor para escribir esto? ¿Qué me dice a mí? Entonces, ¿yo cómo lo puedo aplicar a la iglesia? ¿No? ¿Cómo lo puedo aplicar? Este ejercicio, hermano, lo vamos a repetir de aquí hasta que termine la cursada. Y yo les pido, por favor, que si ustedes son llamados a predicar, no pierdan de vista este punto. Ejercítenlo, porque eso les va a ayudar muchísimo a que los mensajes que tengamos sean relevantes, ¿ok? Sean relevantes. Bueno, continuamos. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Ahora, esta es la pregunta del millón, queridos hermanos y hermanas. Porque fíjense ustedes, si nosotros contestamos esta pregunta al momento de elaborar nuestros sermones, créanmelo, hermanos, que tenemos, no sé si me atrevería a decir, más del 50% del camino recorrido para tener sermones de bendición. Me atrevería a pensar que eso puede suceder. Un segundito. Fíjense que si nosotros logramos identificar cuáles son las ideas principales que tiene el texto, todo lo demás viene por añadidura, porque entonces haremos las aplicaciones personales con base a las ideas que tuvo el autor sagrado para compartirnos. ¿Okay? Entonces, no es fácil, hermanos, plantearnos los predicadores la pregunta de decir, ¿de qué voy a predicar? Ay, queridos hermanos y hermanas, ese es un problema. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Ese es un problema. Porque como dije hace rato, pueden ser que nos vengan 1000 ideas, ¿no? Como puede ser que no nos venga absolutamente ninguna idea. Y entonces empecemos a formar, insisto, un Frankenstein del sermón, ¿no? En donde empecemos a unir piezas, ideas, que finalmente terminan en algo que no nos gusta y que la iglesia no nos va a entender y que, qué sé yo, trataremos de hacerlo lo mejor posible, pero no será lo que creo que Dios quiere que hagamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para saber de qué voy a predicar? ¿Cuál es la idea principal que yo quiero transmitir a la congregación y que no me voy a mover de esa idea? Yo quiero que quede taladrada, esculpida, tatuada esta idea en la mente y en los corazones de mis oyentes. Y para eso necesitamos encontrar algún foco que se nos ilumine para entender cuál es la idea principal. Las personas, hermanos, cuando están en los bancos de la iglesia,
se quejan casi unánimemente de que los sermones a menudo contienen demasiadas ideas. Y no es que esté mal, ahora lo voy a decir. Pero hermanos, no es provechoso para un oyente, sobre todo, hermanos, si el predicador es alguien que está hable y hable y hable y hable. Sobre todo si el predicador nunca cambia su gesto, nunca cambia su postura, nunca cambia su tono de voz, nunca cambia, no hace ninguna otra cosa extra para compartir el mensaje. Y si empieza hablando de Rahab y luego se va a hablar de Esther y luego termina hablando de Lidia y luego se va con la mujer de flujo y termina hablando de Loida y de Eunice, uno termina diciendo, yo no entiendo la relación que tiene Loida y Eunice con Rahab, por ejemplo, ¿no? Pero el predicador, insisto, cuando tiene esta gran disyuntiva de sentarse en su escritorio donde arme su sermón y preguntarse de qué voy a predicar, a menudo todas esas ideas se empiezan a mezclar impresionantemente. Entonces mucha gente dice, uy, hubo tantas ideas, ¿no es cierto? Que ya no supe de qué finalmente me quiso hablar, ¿no? Puede ser que esta observación sea incorrecta. En mi entendimiento lo es. En mi entendimiento lo es, porque si no hay una unidad de ideas, pues terminamos haciendo una ensalada. Pero siguiendo este consejo que nos dan los homiletas, dice, los sermones rara vez fracasan porque tengan demasiadas ideas, aunque llegan a fracasar. Hay que tener mucha habilidad para concatenar todas esas ideas. Pero les concedo razón en el sentido cuando dicen fracasan porque tratan ideas que no se relacionan entre sí. Ese es el problema. ¿Qué tiene que ver Loida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo, con Rahab, la prostituta que liberó a los espías de Jericó? Pueden ser 2 mujeres o 3 mujeres. Puede haber una idea en común porque las 3 son mujeres. Pero si tratamos de equiparar qué pasó con Rahab, la prostituta de Jericó, con Loida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo, vamos a forzar el sermón impresionantemente, ¿no? Impresionantemente. Y no será correcto porque vamos a fallar en plantear una idea. Entonces, nosotros podemos tener varias ideas que planteen un mismo hecho, siempre y cuando las ideas tengan relación entre sí. Y el sermón expositivo nos permite plantear esas ideas. Fíjense, poniendo el ejemplo de Jairo y de la mujer, hay varias ideas ahí que se pueden trabajar, ¿no? La idea de la fe de Jairo, la idea de la fe de la mujer, la idea de que en ambos relatos se une el mismo concepto, la idea del por qué los 3 discípulos y el padre y la madre entraron solamente a ver el milagro de la resurrección de la niña, ¿por qué no fueron otras personas más? ¿No? La idea de la multitud que quejaba a Jesús. ¿Qué estaba haciendo esa multitud ahí? ¿Qué esperaba de Jesús? ¿Qué buscaba de Jesús? ¿No? En fin, hay tantas ideas en ese sermón, en ese pasaje, ¿no es cierto? Que todas tienen relación entre sí. Y trabajar sobre esas ideas es muy probable que no fracase el sermón, porque todo gira en torno a una misma unidad de pensamiento. Entonces, por eso la importancia de que las ideas puedan siempre relacionarse. Lo ideal en un sermón es que cada mensaje contenga la explicación, la interpretación
o la aplicación de solo una idea general, de una idea predominante. Por eso cuando alguien me dice, ¿puedo sacar muchas ideas de aquí? Sí, podés sacar muchas ideas de aquí, pero tenés que elegir una y trabajar sobre eso. Entonces, cuando una idea es explicada, ¿no? La explicamos correctamente, cuando es interpretada correctamente y cuando es aplicada correctamente, eso, hermanos, queda mayormente en la mente de nuestros oyentes. Cuando dice que aunque todas sean extraídas de uno o varios pasajes de la Escritura, es porque evidentemente, hermanos, el predicador, y eso lo voy a explicar mucho más adelante, el predicador puede tomar como apoyo, escuche bien, puede tomar como apoyo otros pasajes de la Escritura sin llegar a predicar sobre ellos. No se preocupe por lo que yo le acabo de decir. Eso yo lo voy a explicar después y usted va a entender lo que yo le acabo de decir. Puede ser y sucede. Pero ahora no los voy a conflictuar con eso. Lo único que quiero que ustedes puedan ir descubriendo, hermanos, la importancia que tiene el hecho de que no nos dispersemos en varias ideas. No nos dispersemos en varias ideas. Después vamos a trabajar otros ejemplos. ¿Cuál es la importancia de identificar la idea predominante? El punto central, el objetivo concreto, como ustedes quieran llamar, ¿no? A veces muchos le llaman idea, otros le llaman punto principal, en fin. Pero ¿cuál en esencia es la importancia de identificar una idea predominante? Nosotros podemos llamarle de diferentes maneras. Podemos llamarle idea central, tema principal, proposición principal, tesis primaria, pensamiento principal, como ustedes quieran llamarlo, hermanos. Pero la idea es decir, yo leo este pasaje y digo, para mí, ¿cuál creo que sea la idea principal de este pasaje? Son muchas, elija una. Entonces, la terminología puede variar, pero el planteamiento es el mismo. Es decir, el sermón o el discurso eficaz se centra en algo específico, en una idea central. Milanesa con puré de papa. Cuando nosotros nos centramos en lo específico, nuestros oyentes que van a echar a andar su sentido auditivo van a concentrarse en algo específico. Ya les explicaré en alguna otra clase que nuestros oyentes tenemos su atención los primeros 10 minutos de nuestro sermón. Después hay que hacer muchas cosas para recuperar la atención de nuestros oyentes. Y si nosotros empezamos a divagar con 1001 ideas, los vamos a perder y no va a haber manera de recuperar a nuestros oyentes. No va a haber manera. Cumpliremos con el sermón, todo estará bien. Diremos en nuestra parte espiritual, listo, estuvo muy lindo el sermón, no sé de qué habló, pero estuvo muy lindo. Entonces no tendremos ni la más pálida idea de alguna idea llevarnos en nuestra mente. Donald Miller, hermanos, nos da este punto que me gusta mucho para que ustedes vayan identificando la importancia que tiene de trabajar sobre ideas principales o centrales o temas o tesis, como quieran llamar. Este autor dice, cualquier sermón debiera tener solo una idea principal. Cualquier sermón. Llámese el temático, llámese el expositivo, llámese el textual, llámese.
Debe tener una idea principal, porque si no, hermanos, entonces, insisto, hemos batallado mucho, la gente no recuerda más nuestros sermones, porque le dimos tantas cosas que no recuerda lo que predicó hace 15 días, un mes, 2 meses, hace un año. Difícilmente alguien puede recordar de qué trató el sermón. Los puntos o subdivisiones deberán ser partes de esta idea mayor. Aquí ya empezamos a hablar de algunos tecnicismos homiléticos o de algunas palabras. Ustedes me dirán, pastor, que usted habla mucho de homilética, ¿no? Bosquejo homilético, sermón homilético. Bueno, me disculpo porque tal vez no expliqué esa palabra. Homilética, hermanos, en términos generales, significa el arte de preparar sermones. Eso es en términos llanos. El arte de preparar sermón. Lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos en una clase de homilética. Estamos aprendiendo a cómo armar un sermón. En este caso en específico es un sermón expositivo. Entonces, en un bosquejo homilético o en un bosquejo de un sermón, el bosquejo o el esqueleto o la forma que tiene este sermón, dentro de ellos maneja lo que son los puntos o subdivisiones. Ya lo vamos a ir viendo de a poquito. Ustedes se van a ir familiarizando con esto. Pero Donald Miller dice que estas subdivisiones siempre tienen que hablar de la idea mayor. Siempre tenemos que volver a la idea principal. Entonces él toma esta metáfora de culinaria. Dice, así como los bocados de cualquier comida son partes de la totalidad, si nosotros tenemos milanesa con puré, cortamos un cachito de milanesa, le ponemos un poquito de puré, tomamos un pedacito de pan, lo juntamos todo y el bocado es delicioso. Entonces, nosotros tenemos que ir cortando de a poquito la idea principal. La idea principal, perdón, voy a seguir usando esta metáfora, es la milanesa con puré. Pero aquel que se atraviese la milanesa y aquel que se atraviese el puré y aquel que se atraviese el pan, no lo va a disfrutar, le va a hacer daño incluso. Pero si nosotros cortamos, insisto, un cachito de milanesa, lo envolvemos con un poquito de puré, comemos con un poquito de pan, ese bocado va a ser muy rico. Luego cortamos otro pedacito, hasta que finalmente nos sentimos satisfechos y hemos disfrutado de ese platillo. Lo mismo sucede en el sermón. Así como los bocados de cualquier comida son partes de la totalidad, cortados en trozos que son manipulables, que se pueden comer tranquilamente. No es lo mismo atravesarse una milanesa entera, comerla en pedacitos. Así también los puntos de un sermón debieran ser seccionados, cortados del tema único y predominante y dividido en fragmentos más pequeños. La idea principal la tenemos que ir cortando. A eso se le llaman subdivisiones. No se preocupen, ya iremos aprendiendo sobre estos términos. Entonces, las subdivisiones es la idea principal, ¿no es cierto? La vamos desmenuzando de a poquito, de tal manera que la mente pueda irlos asimilando. Y entonces dice Miller, cuando hacemos eso, estamos en condiciones de afirmar en términos más simples la tarea de este capítulo. Todo sermón debe tener un tema, el cual debe ser el mismo de la porción bíblica que se basa. Si nosotros elegimos la pesca milagrosa, el tema tiene que salir de la pesca milagrosa. Yo no puedo hablar, no puedo usar, puedo sí, pero no se debe, homiléticamente hablando, usar ¿cómo se llama? La porción de la pesca milagrosa para hablar del ayuno, por ejemplo. Porque no fue la intención del autor escribir ese texto para hablar del ayuno, o para hablar de la ofrenda, o para hablar de si comemos chancho o no.
mi tema, mi idea principal, van a ser de la misma porción que yo he elegido para predicar. A eso se le llama un sermón expositivo. Entonces, el ejercicio que hicimos iba en ese sentido. Tratar de elegir cuáles son las ideas o la idea principal que yo logro mirar en ese momento. Y entonces, yo elijo la idea principal y no necesito irme a otros lados de la escritura. Ese mismo texto, esa misma porción, me va a dar a mí la opción de irlo manejando de tal manera en bocados pequeñitos para que la iglesia lo empiece a disfrutar, lo empiece a saborear. Y entonces al final le quede grabada la idea que el predicador o predicadora quiso compartir. Por eso es importante eso, hermanos. Este es el gran secreto de los sermones. Sé que no es fácil, pero la práctica hace al maestro. La práctica hace al maestro. Empieza a trabajar sobre eso. Elija porciones de la escritura y empieza a trabajar. ¿Cuál es la idea principal de este sermón? ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué creo yo que tuvo que le pasó por la mente del autor para escribir tal o cual cosa? Entonces, ahí estaremos aprendiendo a identificar qué es lo que vamos a darle a la congregación en los próximos 30 o 40 minutos que va a durar nuestro sermón. Eso es mucho más provechoso que querer darle un montón de información, 1000 textos de la Biblia, que aunque hablen de lo mismo, terminan empachando a la congregación y no la terminan alimentando adecuadamente. Muy bien. Entonces, ¿qué desafíos nos presenta esta primera parte, hermanos? De todo sermón, pero en específico del sermón expositivo. Estas 3 preguntas. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? ¿Por qué voy a hablar de ese tema? Y tercero, ¿qué fin deseo lograr? Estas 3 preguntas. Bueno, hay una pregunta en el chat. Gracias, hermanos, por preguntar. Esto es muy importante. Así retroalimentamos todos en la clase. Bueno, Johnny dice, ¿los sermones tienen que estar basados en textos de carácter histórico o podemos predicar sobre un proverbios, por ejemplo? Muy buena pregunta, mi querido Johnny. Muy buena pregunta. En esencia, queridos hermanos, el predicador debería y podría predicar de cualquier texto que esté entre el Génesis y el Apocalipsis. Si alguien quiere predicar sobre la Torá o el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, puede hacerlo. Quiere hablar de los libros históricos como tal, ¿no es cierto? Que tenemos en el Antiguo Testamento, Josué, Jueces, Ruth, Reyes, Samuel, Crónicas, Esther y Ruth, puede hacerlo. Sí, sí. Quiere hablar de los libros poéticos sapienciales, Eclesiastés, Cantares, Salmos, Proverbios, Job, puede hacerlo. Quiere hablar, quiere tomar una porción de los libros proféticos, Abdías, Oseas, Miqueas, Jonás, Zacarías, Malaquías, Isaías, Jeremías, Daniel, puede hacerlo. Pueden hablar del género de evangelios en el caso de los sinópticos. Puede hablar de las cartas paulinas, tratados doctrinales. En esencia, queridos hermanos, cualquier porción de la escritura, usted lo puede transformar en sermones expositivos. Si usted solamente va a hablar de los proverbios, usted tiene que identificar por los proverbios si pueden predicar por sí solo. Pero aún los proverbios, hermanos, el libro de los proverbios forman parte de unidades temáticas o de unidades de pensamiento.
hay que identificar esas unidades para predicar el todo. Dice, ¿el sermón expositivo apunta a todas esas opciones? Sí, sí, claro que sí. Apunta a todas esas opciones. Por la sencilla razón que les acabo de explicar, todo tiene una unidad de pensamiento. Todo. El autor sagrado, cualquier libro que ustedes quieran de la Biblia, cualquier libro, alguien lo escribió, ¿no? O varias personas lo escribieron. Eso es así. Y quien lo haya escrito, ¿no? Lo escribió con una idea, con un pensamiento. Hay que descubrir esa idea y ese pensamiento. Entonces, el sermón expositivo, cualquier sermón, como dije en una diapositiva anterior, tiene el gran desafío de ver cuál es la idea principal que va a predicar, ¿no? Que va a predicar. Miren, por ejemplo, ¿alguien podría predicar el libro profético de Jonás en sermón expositivo? Sí. Un compañero de ustedes me preguntó hace poco, pastor, ¿será que puedo predicar sobre sobre Jonás capítulo 4? Y yo le dije, sí, podés predicar sobre Jonás capítulo 4 como expositivo. Pero para eso tendrás primero que explicar el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Porque la gente no va a entender por qué llegamos al enojo de Jonás en el capítulo 4, el tema de la calabacera, etcétera, etcétera, si antes no sabemos qué sucedió con su llamado, no sabemos la oración que hizo en el vientre del gran pez y tampoco sabemos la proclamación y el arrepentimiento que tuvieron los de Nínive. Todo tiene una unidad de pensamiento. Todo está concatenado. Entonces, yo siempre les aconsejo a los que son principiantes, no se compliquen la vida con textos complicados, ¿no? No quieran predicar sobre textos proféticos cuando necesitan un poco más de conocimiento sobre los textos proféticos. Entonces, yo siempre les recomiendo trabajar los evangelios que trabajan en una estructura muy linda para aspectos expositivos. A los que apenas inician, yo les aconsejo trabajar los evangelios. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús es muy lindo y hay aplicaciones maravillosas que nos pueden a nosotros ayudar a plantear la persona de Jesús. Depende la porción que nosotros hayamos elegido. Pero si alguien, por ejemplo, quiere hablar sobre Apocalipsis y no tiene ni la más pálida idea de lo que es el género apocalíptico ni el género profético, si no sabe que la apocalíptica es hija de la profecía, y si no sabe cuándo surge la apocalíptica en la época de los macabeos, si no sabe qué relación tienen los símbolos con los aspectos históricos, si no conoce todo lo que tiene que ver con las estructuras literarias que la apocalíptica plantea, entonces se va a complicar en su sermón. Se va a complicar en su sermón. Yo, el que tiene ya cancha, métale ficha y demás, pero quien no se complique, ¿no? Los ejemplos que les estoy poniendo son ejemplos que podemos nosotros tener mucha empatía con esos textos. Saltamos con Romanos 14. Ese es un problema con Romanos 14. Ya en sí mismo la carta a los romanos es una carta muy profunda, es la carta doctrinal teológica por excelencia de Pablo. Es una de las cartas doctrinales con muchas ideas metidas en el texto. Y para llegar a Romanos 14 necesitaríamos hacer un breve recorrido de los capítulos anteriores, ¿no es cierto? Pero yo, a ver, lo que estoy diciendo es que no es que no prediquemos sobre eso. Sí, métanle si alguien tiene esa oportunidad y va a plantear y hacer bien, puede hacerlo, ¿no es cierto? Pero si no, mi consejo es no se metan en problemas. Al menos no por ahora, al menos hasta que no dominen bien el método o el bosquejo homilético.
Pero si quieren hacerlo, pueden hacerlo. Ujú. Muy bien, entonces el gran desafío son las 3 preguntas que nos hacemos en el mensaje, ¿de qué voy a hablar? Ok, voy a hablar sobre los débiles en la fe, ¿ok? Romanos 14. Porque Romanos 14 nos habla sobre cómo es, ¿por qué juzgas al criado ajeno? El que es el fuerte, el débil. Es un hermoso pasaje, pero hay que tener un gran conocimiento de la idea principal de Romanos. Pero ok, ¿de qué voy a hablar? De los débiles en la fe. ¿Por qué voy a hablar de ese tema? ¿Porque me gustó? Porque yo digo, este pasaje está muy lindo y yo creo que lo puedo predicar. O porque veo que en la iglesia hay estas diferencias en donde nos damos cuenta que a veces el hermano que es débil en la fe no recibe apoyo del que es fuerte, y el que es fuerte en la fe no tiene la tolerancia necesaria para sustentar a su hermano. Si hay una motivación válida para predicar sobre ese pasaje que ustedes estén viendo en su congregación, métale ficha, ningún problema. Porque están respondiendo esa pregunta. Y al final, ¿qué deseo que suceda? ¿Cuál es el resultado? ¿Solamente hablarles y decirles el problema que existía en la iglesia de Roma entre los débiles en la fe y en lo que no? Los que comían cosas sacrificadas a los ídolos y los que no comían cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué significaba eso? ¿Y eso de qué va a beneficiar a la iglesia hoy? ¿No? ¿Tengo que decir que puedo comer chancho y no pasa nada? Ahí me metería un gran problema. Pero si yo deseo, mi fin es que la gente empiece a concientizar, ¿no es cierto? Que el corazón o el propósito, la idea principal de Romanos 14 está en el versículo 19, donde dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ahí ya le encontré el punto. Entonces, mi idea principal de Romanos 14 va a hablar acerca de cómo lograr esa paz entre nosotros, ¿no? Esa armonía entre la iglesia, aun cuando pensemos diferente, aun cuando entendamos las cosas de manera diferente. Es como si un hermano en México viniera y viera que algunos de nosotros, ¿no?, tomamos vino, por ejemplo. La iglesia en México condenaría profundamente esa práctica. Condenaría. E incluso sería motivo de disciplina y de sanción. Pero nosotros no. Nosotros podemos tomar una copa de vino, ¿no es cierto? Un Fernet. Podemos tomar una cerveza y no pasa nada. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr entender que cada uno de nosotros tiene percepciones diferentes de un mismo punto? Y no se trata acá de decir quién tiene la razón o quién tiene la verdad, sino más bien, dice el texto, tenemos que seguir todo aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué nos edifica? En la iglesia local, ¿por qué unos miran a unas personas de alguna manera y otros miran a otros de otra manera? En fin, yo ya estoy viendo entonces qué fin deseo lograr. ¿Me explico? Entonces, si logramos, hermanos, identificar la respuesta a estas 3 preguntas, estamos avanzando profundamente en el mensaje correcto. El mensaje correcto. Si yo le pregunto a un predicador, ¿por qué vas a hablar de ese tema? Y no me sabe responder, entonces esa misma inseguridad la va a transmitir en su sermón, porque no va a saber de por qué está hablando de Romanos 14, siguiendo el ejemplo, ¿no? Si yo le pregunto a un predicador, si yo veo en su sermón, ¿no es cierto?, cuando yo lo lea, que no está, yo tengo que mirar
cuál es el fin que ustedes desean lograr con ese sermón. Si nosotros no tenemos claro cuál es el fin que deseamos lograr, qué es lo que queremos que suceda en ese sermón o después de ese sermón, entonces no vamos a lograr el objetivo. Y eso es lo que queremos cambiar. Dios nos va a ayudar, hermanos. Dios nos ayuda. Solo es cuestión de trabajar un poquitito, de no desesperarnos, de honrar a Dios a través de su palabra y de ser fieles proclamadores de su mensaje. Dios nos ayuda, de a poquito. Nadie logra hacerlo de la noche a la mañana. Nadie. Esto es práctica y confianza en Dios. Ajá. Muy bien. Y hasta aquí vamos a dejar la clase. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Tienen miedo de predicar? No, ¿verdad? No sé si fui claro, queridos hermanos. Por favor, díganmelo con toda la confianza del mundo. Si hay algo que tenga yo que reafirmar, por favor. Permiso, pastor. Sí, Tatiana. Muy claro todo. Y la verdad que esto de las preguntas que durante el receso que habría que responder estuvo muy bueno para ver uno que tan lejos está del punto, porque otros lo explican súper bien, el conocimiento, todo se aprecia mucho. Con respecto a la predicación, lo hice una vez en una reunión femenil, me tocó llevar, no le llamo predicación ni sermón, solo reflexión. Lo pongo en ese punto, reflexión. Escribí, busqué así varios versículos que hablaban del tema, muy lindo todo, pero los nervios, digamos todas mujeres, los nervios presionan mucho. Podemos estar súper preparados, podemos escribir todo palabra por palabra lo que vayamos a decir, pero en ese momento se pasan otras cosas y decir otras cosas. Ahí va una pregunta. Si nosotros escribimos y en el momento cambiamos las palabras, ¿cuenta igual? Muy bien. Linda pregunta, mi querida Tatiana. A ver, en primer lugar, porque me parece que va a ser bueno para la clase, Tatiana nos planteó decir, bueno, yo no prefiero el sermón, prefiero una reflexión, ¿no? Incluso una de sus compañeras, no sé si de segundo o tercer año, me dijo, pastor, mire, yo la verdad, yo prefiero dar reflexiones. Si yo prefiero dar reflexiones que hacer los sermones. Y yo le digo, vos no sabés lo que decís. Le digo, porque uno pensaría que al ser una reflexión más pequeña, el compromiso es menor, porque una reflexión es eso, es una reflexión pequeñita, ¿no es cierto? Que no requiere tanto. Pero es un problema, porque ¿cómo decir mucho o decir todo en pocas palabras? ¿Cómo decirlo? Es un gran desafío. Yo prefiero mejor hablar y no concretar, porque las reflexiones, ¿no es cierto?, llevan esa impronta de decir todo lo que yo quiero decir en pocas palabras. Así que funciona igual el bosquejo homilético para un sermón de 30 a 40 minutos que para una reflexión de 5 minutos. Pueden usar el esqueleto para ambas cosas. Pero por eso le digo, el que maneja el método o el bosquejo puede hacer reflexiones, puede hacer predicaciones, puede hacer lo que quiera, porque va a ser guiado en una estructura. Ahora, es cierto, los nervios son malos. Yo les voy a dar algunos consejos para que no pasen tanto nervio. Yo todavía me matan los nervios, pero nadie me cree. Yo soy muy introvertido. Mi mujer se ríe porque me dice, vos de introvertido no tenés nada. No, yo soy muy introvertido. Yo sufro mucho al momento de predicar. Mucho. Evidentemente, ya la experiencia me hace que los nervios no me dominen en el sermón, pero se pasa. Entonces, a veces sucedería, hermanos, que
uno por los nervios puede cambiar palabras. Quédense re tranquilos, que les va a pasar más de una vez cuando ustedes incluso armen su sermón, que después, o la reflexión, como quieran llamarle, que después de que la digan, vayan a su casa y digan, no te puedo creer. No dije lo que tenía que decir, terminé diciendo otra cosa, ¿no? Va a pasar, hermanos. ¿Sabe qué? Más de una vez le va a pasar y Dios mío, no puede ser. Si yo lo tenía escrito, che, ¿por qué tuve que decir aquello, no? Entonces, dos cosas pueden pasar. Una es porque es nuestra inexperiencia, porque nos pusimos nerviosos, porque no nos apegamos a lo que ya habíamos investigado y escrito. En ese caso, yo les pido que la siguiente hagan un esfuerzo por apegarse a lo que escribieron, hagan un esfuerzo. Pero otro, hermanos, y que uno no puede soslayar eso, es que a veces nosotros decimos algunas cosas que no estaban en el guión, porque creo que Dios la pone en nuestra boca. Porque a veces uno dice, bueno, yo no pensaba decir eso, pero lo dije porque creo que Dios lo puso en mi pensamiento y tal vez eso era lo que la iglesia necesitaba escuchar. Entonces, uno también tiene que darle paso o uno tiene que darle lugar también a ese obrar del Espíritu Santo de Dios. Entonces, a veces el Espíritu toma nuestra vida y dice cosas que nosotros no pensábamos decir, pero al final trajeron bendición a la iglesia porque es muy probable que el Espíritu haya dicho lo que tenía que decir. Así que no se preocupen si eso pasa. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Antes de despedirnos. Muy bien. Gracias a vos, Isaac. Bueno, hagan ejercicios, hermanos. Hagan ejercicios en su casa. Elijan un pasaje de la Escritura mientras hagan un matecito o tomen un cafecito. Siéntense, abran la Biblia y digan, bueno, vamos a elegir una porción de la Escritura y ejerciten. Escriban las ideas. Siempre escriban. Me van a odiar mucho ustedes, pero yo se los voy a tatuar a más no poder. Siempre escriban. Escriban todo. Y entonces eso les va a ayudar a ir desarrollando esta habilidad de discernir cuál es la idea principal de cada pasaje. ¿Ok? Entonces, háganlo. Dios los bendiga, queridos hermanos. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos mañana en Espiritualidad Cristiana. Linda noche para todos. Gracias.